A las 6:44 de la mañana, un único misil abandona una rampa de lanzamiento costera en el litoral iraní y el radar SPY-6 del US Abraham Lincoln tarda otros 34 segundos en detectarlo. 34 segundos en los que ese misil vuela directamente hacia el portaaviones más poderoso del mundo, sin que ningún sistema a bordo tenga la menor constancia de su existencia. Cuando el radar del Abraham Lincoln lo localiza finalmente a las 6:44, el contacto está ya a 19 kilómetros, a 40 segundos del impacto. Para entender por qué 40 segundos no son suficientes, hay que entender qué es realmente el Hobby-C. No es un misil balístico que asciende hacia el cielo y se anuncia en el radar desde 300 kilómetros de distancia. No es un enjambre de drones que la tripulación observa aproximarse durante 40 minutos, mientras el grupo de combate organiza su respuesta. El Hobby-C es un misil de crucero construido en torno a un único principio que lo hace diferente a casi cualquier otra arma del arsenal iraní. Vuela a 8 metros sobre el agua. No a 80 metros, no a 30 metros. A 8 metros, por debajo de las crestas de las olas en una mar moderada. Lo suficientemente bajo como para que la propia curvatura de la Tierra lo oculte a todos los radares apuntados a la superficie del mar. Porque las ondas de radar viajan en línea recta y el océano se curva por debajo de ellas. El radar de un buque se sitúa a una determinada altura sobre el agua y solo puede detectar objetos por encima del horizonte radar, el punto donde la superficie terrestre cae por debajo de la línea de visión. Todo lo que vuele por debajo de ese horizonte es invisible, no difícil de detectar, no tenue en la pantalla, invisible, completamente ausente de todas las pantallas radar de la formación, como si no existiera. El Hobby-C no existe en el radar hasta que cruza el umbral del horizonte. Ese umbral, aquella mañana, dadas las condiciones del mar y la geometría de la formación a las 6:44, estaba a 19 kilómetros. A 19 kilómetros viajando a 1000 kilómetros por hora. Al Hobby-C le quedan segundos de vuelo cuando aparece por primera vez en cualquier pantalla. La secuencia de engagement estándar del sistema Aegis para un contacto a 19 kilómetros que se aproxima a 1000 kilómetros por hora requiere un mínimo de 28 segundos desde la primera detección hasta el impacto del interceptor. Ese es el mínimo en condiciones ideales, contra un contacto que vuela limpiamente por encima de la superficie del mar y donde el radar de control de fuego puede mantener un rastro estable durante todo el engagement. El Hobby-C no vuela limpiamente por encima de la superficie del mar. Vuela a 8 metros sobre el agua, donde cada rastro radar que genera está contaminado por el clúter marino devuelto por las olas que tiene debajo. La solución de control de fuego no es limpia. La geometría de intercepción de un SM-6 contra un contacto rasante a esta distancia requiere que el interceptor se aproxime desde arriba mirando hacia abajo, hacia la misma banda de clúter en la que vuela el misil. Las probabilidades no son buenas. 40 segundos. 28 segundos de tiempo mínimo de engagement. Un margen de 12 segundos contra un contacto que el radar apenas puede rastrear, a una distancia a la que la formación no tiene tiempo de reposicionarse, contra un misil que Irán diseñó específicamente para resolver el problema de todas las defensas del portaaviones de la Armada estadounidense que lo precedieron. En la sala de guerra electrónica del Abraham Lincoln, la teniente de navío Sara Reyes llevaba 3 horas de guardia cuando el Hobby-C apareció en el radar a las 6:44. Había estado observando su pantalla de sensores pasivos con la atención específica que no nace de las órdenes ni del deber, sino de algo que había captado 22 minutos antes, a las 6:22, que no había sido capaz de explicar y que no había podido dejar de pensar. Una transmisión de datos de navegación cifrada, emitiendo en una frecuencia utilizada por los sistemas de navegación marítima comercial, procedente del interior de la propia formación. La había marcado a las 6:22 como posible anomalía de equipo y había dejado una ventana de monitoreo abierta en su pantalla secundaria mientras vigilaba todo lo demás. Llevaba transmitiendo cada 90 segundos desde entonces, regular, precisa,
el intervalo exacto de un sistema automatizado emitiendo según un calendario fijo. Había presentado un informe de baja prioridad a las 6:31. Aún no había recibido respuesta. La transmisión de las 6:22 había contenido datos de navegación, posición, rumbo, velocidad, el estado navegacional exacto del Abraham Lincoln a las 6:22, codificado en formato marítimo comercial, emitido en frecuencia marítima comercial, desde algún punto dentro de la formación del grupo de ataque. Reyes la estaba mirando de nuevo a las 6:44 cuando la alarma de contacto del SPY-6 se activó y el JVC apareció en su pantalla a 19 kilómetros. Miró ambas pantallas simultáneamente durante 4 segundos. El contacto entrante. La transmisión de navegación todavía activa en su pantalla secundaria. La última transmisión a las 6:43 con 51 segundos. La siguiente prevista para las 6:45 con 21 segundos. Entonces comprendió lo que tenía ante sus ojos. No era una anomalía de equipo, era un canal de designación de objetivos. Alguien dentro de la formación había estado transmitiendo la posición exacta, el rumbo y la velocidad del Abraham Lincoln a quien tuviera el dedo en el gatillo del JVC. No dónde estaba el portaaviones en el momento del lanzamiento, sino dónde estaría cuando el misil llegara. El JVC no vuela hacia donde está su objetivo. Vuela hacia donde estará su objetivo cuando el misil llegue. Una intercepción predictiva. Y una intercepción predictiva requiere datos de navegación en tiempo real del objetivo durante todo el vuelo para mantenerse precisa mientras el portaaviones maniobra. Ese canal de navegación llevaba funcionando 22 minutos. El JVC había estado en el aire 34 segundos antes de que el radar lo encontrara, lo que significaba que el misil tenía 22 minutos de datos de navegación ya procesados en su computadora de guía antes de aparecer siquiera en el radar. Sabía hacia dónde se dirigía el Abraham Lincoln. Conocía su velocidad, conocía su rumbo. Había estado volando hacia una solución, no hacia un azimut. Los 40 segundos se convirtieron en 31. En el centro de información de combate, la secuencia de engagement estaba en marcha. El sistema Aegis había clasificado el contacto en menos de 4 segundos y el oficial de acción táctica tenía la solución de lanzamiento del SM-6 en construcción. 2 interceptores asignados. Ventana de lanzamiento abriéndose. Reyes estaba en el circuito a las 6:44 con 21 segundos. El misil tiene una solución de intercepción predictiva. Alguien en esta formación ha estado transmitiendo nuestros datos de navegación durante los últimos 22 minutos. El misil conoce nuestra posición, no por sus propios sensores. Se la han dado. Si mantenemos el rumbo y la velocidad actuales, la solución de guía es perfecta. Necesitamos maniobrar ahora. Virada cerrada. Cualquier cosa que nos sitúe donde la predicción no nos espera. La respuesta llegó 8 segundos después. ¿Quién es usted? ¿Desde qué puesto llama? En espera. Los 31 segundos se convirtieron en 22. El primer SM-6 se lanzó a las 6:44 con 24 segundos. La solución de control de fuego era marginal desde el principio. Un contacto rasante a corta distancia contra un fondo radar lleno de interferencias. El interceptor ascendió, giró, descendió hacia el punto de intercepción que la computadora de control de fuego había calculado basándose en la trayectoria actual del contacto. El JVC no volaba su trayectoria actual, volaba una trayectoria predictiva, por delante de donde la computadora esperaba que estuviera. El SM-6 detonó 40 metros detrás de un misil que ya había pasado el punto de intercepción. Los 22 segundos se convirtieron en 14. El segundo SM-6 ya estaba en el aire. El mismo problema. La computadora de control de fuego había actualizado la solución basándose en el primer fallo, pero la actualización asumía que el contacto volaba una trayectoria de aproximación estándar. El JVC no volaba una trayectoria de aproximación estándar. Volaba hacia una solución de intercepción apuntada 14 segundos al futuro.
hacia un portaaviones que seguía en su rumbo actual porque el Centro de Información de Combate todavía no había procesado la llamada de Reyes. El segundo SM-6 detonó 28 metros detrás de un misil que ya lo había superado. Los 14 segundos se convirtieron en 7. El sistema CE-IWS se activó. El radar de control de fuego adquirió el contacto a 1,6 millas náuticas. Contra un contacto a 8 metros de altitud, el cañón tiene que bajar por debajo de su arco de engagement óptimo, entrando en la banda de clúter marino. El rastro seguía fragmentándose en el retorno de las olas bajo la trayectoria del misil. La computadora de control de fuego trabajaba con un contacto que apareció y desapareció del rastro limpio 3 veces en los 4 segundos que tuvo para construir una solución de disparo. Disparó de todos modos. Una ráfaga. Las rondas alcanzaron el punto de intercepción. El Hoveyzeg había corregido 2,1 grados a babor en los últimos 3 segundos, siguiendo los datos de posición actualizados de la transmisión de navegación de las 6:43 con 51 segundos. Las rondas golpearon el agua 34 metros a la izquierda de donde estaba ahora el misil. Los 7 segundos se convirtieron en 4. No quedaba nada. Ningún SM-6 en ese azimut con tiempo para interceptar. Ventana de engagement del CEIWS cerrada. El Abraham Lincoln seguía en su rumbo original. Un misil volando a 8 metros sobre el agua a 4 segundos del casco, con una solución de guía construida a partir de 22 minutos de datos de navegación en tiempo real, precisa hasta en metros. En el Centro de Información de Combate, todos los oficiales de guardia miraban la misma pantalla que mostraba un contacto entrante, ningún medio de intercepción disponible y 4 segundos en el reloj. El contraalmirante Carver tomó el circuito general. Todo el personal prepárese para el impacto. Las palabras recorrieron cada altavoz de cada cubierta simultáneamente. Por las salas de máquinas y el hangar y los alojamientos y los comedores y los pasillos y la enfermería. Por cada compartimento de un buque que transportaba 4.500 personas que escucharon las mismas palabras en el mismo momento y entendieron exactamente lo que significaban. 3 segundos. Reyes no había esperado la orden general. No había quedado en espera cuando el Centro de Información de Combate le dijo que esperara. Había estado transmitiendo una señal de interferencia en la frecuencia de datos de navegación desde las 6:44 con 23 segundos, 2 segundos después de su llamada por el circuito, dirigida no al misil, sino a la transmisión que lo estaba alimentando. Actualizaciones de posición. El canal de navegación dentro de la formación había estado transmitiendo cada 90 segundos. La última transmisión había salido a las 6:43 con 51 segundos. La siguiente estaba prevista para las 6:45 con 21 segundos. Reyes había comenzado a interferir a las 6:44 con 23 segundos. La siguiente transmisión programada nunca salió, pero el Hoveyzeg ya tenía los datos que necesitaba. 22 minutos de historial de navegación. Una solución predictiva construida a partir de esos datos. Una computadora de guía bloqueada en una trayectoria apuntada hacia donde estaría el Abraham Lincoln si mantenía su rumbo y velocidad actuales. La interferencia había llegado demasiado tarde para corromper la guía. La solución ya estaba comprometida. El misil estaba ya a 3 segundos, descendiendo hacia 8 metros sobre el agua sin nada entre su cabeza de guerra y el casco. Para lo que la interferencia no llegó tarde fue para algo que Reyes no había calculado y no podía haber planeado. Algo que requería una acción específica en los siguientes 2 segundos, que ella no tenía forma de saber que estaba a punto de ocurrir. El timonel viró el buque, no por ninguna orden del Centro de Información de Combate, no por la llamada de Reyes, sino porque el timonel de guardia a las 6:44, el suboficial de segunda clase Daniel Okafor, que llevaba 14 meses a bordo del Abraham Lincoln y estaba en su puesto desde las 4 de la mañana, escuchó el anuncio general de prepararse para el impacto, miró su timón e hizo lo único que todavía podía hacer. Lo giró con toda la fuerza a estribor, máximo ángulo de timón,
no porque ninguna doctrina se lo indicara, sino porque el buque estaba a punto de ser impactado y él era el timonel, y virar era la única acción que quedaba. Un portaaviones de la clase Nimitz a 28 nudos, con máximo ángulo de timón, genera 340 metros de desplazamiento lateral por minuto. En los 3 segundos transcurridos entre que Okafor giró el timón y el momento en que el Hoveisea alcanzó el casco, ese desplazamiento fue de 17 metros. La solución de guía predictiva del Hoveisea había sido construida con datos de navegación vigentes hasta las 6:43:51 segundos. A partir de ese momento, el Abraham Lincoln había mantenido un rumbo constante. La solución terminal del misil asumía que seguiría en ese rumbo cuando llegara. Ya no estaba en ese rumbo. Se había desplazado 17 metros a babor en los últimos 3 segundos. El Hoveisea impactó en el mar de Arabia a 34 metros del arco de babor del Abraham Lincoln a las 6:45:1 segundo. La cabeza de guerra detonó al contactar con el agua. Una cabeza de guerra de 450 kilogramos. La explosión lanzó una columna de agua a más de 70 metros de altura. La onda de presión golpeó el casco del Abraham Lincoln en el mismo segundo, con la suficiente fuerza como para tirar a 3 tripulantes al suelo en los pasillos delanteros, con la suficiente fuerza como para agrietar una conexión en el centro de información de combate, con la suficiente fuerza como para sentirse en cada compartimento del buque simultáneamente. 34 metros. Nada tocó el casco. En la sala de guerra electrónica, Reyes no hizo pausa. Ya estaba trabajando en el segundo problema antes de que la onda de presión hubiera terminado de atravesar el casco bajo sus pies. La transmisión de datos de navegación había estado emitiendo desde dentro de la formación durante 22 minutos en una frecuencia específica desde una posición específica. Durante esos 22 minutos, su triangulación había estado corriendo continuamente en su pantalla secundaria. No porque hubiera planeado triangularla, sino porque había dejado la ventana de monitoreo abierta a las 6:22 cuando la marcó por primera vez como posible anomalía, y la triangulación había estado acumulándose de forma pasiva durante todo ese tiempo. La fuente estaba en la formación en el azimut del USS Pacent, el buque cisterna de reaprovisionamiento de la flota que operaba en el cuartel de estribor del Abraham Lincoln en su posición estándar. El buque más cercano en la formación. Se suponía que era rutinario. Transmitió la posición, la frecuencia y el registro completo de transmisiones al centro de información de combate a las 6:45:14 segundos. 13 segundos después de que el misil golpeara el agua. La investigación que siguió identificó un dispositivo transmisor instalado en la suite de navegación del Pacent durante una escala en Bahrein 11 días antes del engagement. Un dispositivo más pequeño que una baraja de naipes, alimentado por el propio sistema eléctrico del buque, que transmitía un paquete comprimido de datos de navegación cada 90 segundos en una frecuencia que aparecía como tráfico marítimo comercial estándar en todos los sistemas de monitoreo espectral de la formación que no lo buscaban específicamente. Irán no había necesitado buscar al Abraham Lincoln. Había estado recibiendo la posición exacta, el rumbo y la velocidad del Abraham Lincoln cada 90 segundos durante 11 días consecutivos. No solo durante este engagement, sino durante 11 días. Cada maniobra, cada cambio de rumbo, cada vez que la formación se reposicionó, y todo ello transmitido automáticamente cada 90 segundos por un dispositivo instalado por alguien con acceso a la suite de navegación del Pacent durante una escala que se suponía rutinaria. El Hoveisea fue la primera arma que Irán disparó usando esos datos. También fue la última. El dispositivo fue físicamente retirado del Pacent a las 7:14. Cada transmisión que había enviado fue reconstruida a partir de datos de recogida pasiva que se remontaban 11 días atrás. Cada posición, cada rumbo, cada velocidad que el Abraham Lincoln había navegado durante los últimos 11 días era ahora una cantidad conocida. Y todo lo que Irán creía saber sobre los patrones de patrulla del Abraham Lincoln, sus zonas operativas estándar, sus horarios de reaprovisionamiento,
Eran datos recopilados de un dispositivo que ya no transmitía. El contraalmirante Carver autorizó 2 ataques a las 7:22. La rampa costera del Hovey-C, fijada por triangulación de sensores pasivos durante los 34 segundos de vuelo desde el lanzamiento hasta la primera detección radar, y una instalación de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica en Bandar Abbas, que la investigación evaluó como el punto de origen del dispositivo encontrado en el Paxent. 4 misiles de crucero Tomahawk, lanzados a las 7:23, 2 por objetivo. La rampa desapareció a las 8:01. La instalación en Bandar Abbas, a las 8:04. En la sala de guerra electrónica, Reyes redactó su registro de engagement. Misil de crucero. Hovey-C detectado a 19 kilómetros, 40 segundos hasta el impacto. Canal de datos de navegación identificado como fuente de guía predictiva a las 6:44 con 21 segundos. Interferencia iniciada a las 6:44 con 23 segundos. Contacto impactó 34 metros a babor del arco de proa a las 6:45 con 1 segundo. Sin daños en el casco, sin bajas. Añadió 4 líneas al final que no formaban parte del formato estándar del registro de engagement y que el contraalmirante Carver mantuvo en el informe final de análisis posterior a la acción sin cambiar una sola palabra. Fuente de transmisión de datos de navegación identificada y reportada a las 6:45 con 14 segundos. Dispositivo transmisor localizado en el USS Paxent. Frecuencia registrada. Archivo completo de transmisiones de 11 días recuperado. Dispositivo retirado a las 7:14. Irán tenía la posición del Abraham Lincoln cada 90 segundos durante 11 días. Irán disparó su misil más letal contra el USS Abraham Lincoln, un arma que no busca a su objetivo. Un arma a la que le dieron la posición de su objetivo cada 90 segundos durante 11 días mediante un dispositivo del tamaño de una baraja de naipes instalado en un buque de apoyo durante una escala rutinaria en Bahrein. Un misil tan rasante al agua que la formación tuvo 40 segundos de alerta. Un SM-6 detrás de él. Un SM-6 delante de él, una ráfaga del CIWS a su izquierda, 4 segundos hasta el impacto sin nada entre la cabeza de guerra y el casco. Falló por 34 metros porque un timonel giró el timón cuando no había nada más que hacer, y porque una teniente de navío había estado vigilando una frecuencia de navegación durante 22 minutos que resultó ser la señal más importante que alguien captó aquella mañana. No el misil, la señal que lo apuntaba.